2 oportunidades. ¿Ella es la traidora? No sé. Pero dígalo, si no, si No, usted yo dice no todo digo. excepto una y No, ella ella es la que única. no ha mostrado, entonces ustedes saquen sus conclusiones. Yo si no tengo pruebas, la traición es subrepticia, o sea, no sabemos quién traiciona. Una burda acusación. Recordemos que yo renuncié precisamente a Perú Libre el 2022 porque pactó con el fujimorismo. De ninguna manera yo rechazo el hecho de que no hayan dejado ingresar a la prensa se presta para las artimañas que tiene el fujimorismo, que la izquierda se divida por una argucia que yo sí le atribuyo al fujimorismo, el hecho de que ustedes no hayan estado presentes en esa sala. Día histórico en el flamante y remodelado Congreso de la República. Tras 34 años, el país vuelve a tener 2 cámaras y el primer gran debate del nuevo Congreso bicameral no ha sido una ley, sino quién lo va a presidir. Este domingo, la Cámara de Senadores eligió entre 2 listas a su mesa directiva y al presidente que, a su vez, lo será de todo el Congreso. Pero en la lista perdedora, una coalición de oposición de 4 bancadas se preguntan una sola cosa: ¿quién los traicionó? El resultado del escrutinio es el siguiente. Lista 1, 30 votos. Lista 2, 29 votos. Nulos viciados, 1. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Senado como presidente Miguel Torres, como primer vicepresidente Alejandro Muñante, segundo vicepresidente Nilsa Chacón y tercer vicepresidente Estanislao Macha Pineda. Por lo tanto, los proclamo como tales. 60 senadores perfectamente empatados, 30 de Fuerza Popular y Renovación Popular y 30 de oposición, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido de Buen Gobierno. El sábado, sus 4 voceros llegaron juntos al Congreso para inscribir su lista, un solo bloque contra el fujimorismo, decían. Pero el empate se rompió. Alguien vició su voto en la primera vuelta. Un sorprendido Fernando Rospigliosi mostró el voto donde un senador o senadora había marcado la lista 2 y dejado además una línea corta en la lista 1. Patricia Juárez impugna este voto porque está marcado en el 2, pero también en el recuadro 1. No se ha alcanzado el número superior a la mitad más 1 de congresistas, que es 32. Lo que tenemos es entonces que ir a la segunda votación tal como lo establece el reglamento. En la segunda votación ya no se requiere una votación calificada como en la primera, se requiere mayoría simple. En la segunda vuelta ocurrió lo impensable. Nuevamente alguien votó doble, viciando su voto. La lista de Fuerza Popular y Renovación Popular obtuvo sus 30 votos, es decir, la traición ocurrió en la lista opositora. Un voto viciado porque está marcado en el 1 y en el 2. En el hemiciclo de los senadores, recientemente habilitado y un poco más pequeño que el clásico, la tensión era evidente. Silvana Robles, senadora electa de Juntos por el Perú, que no mostró su voto, dijo luego que fue un olvido, pero negó haber votado por el fujimorismo. Una burda acusación. Recordemos que yo renuncié precisamente a Perú Libre el 2022 porque pactó con el fujimorismo. De ninguna manera yo rechazo fehacientemente. Señor senador Miguel Ángel Torres Morales, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Senado de la República para el periodo anual de sesiones 2026-2027?
Sí, juro. Queremos manifestar nuestra preocupación porque obviamente ustedes han visto que estamos frente a un acto de traición. Lo cierto es que en una elección definida por un voto, alguien rompió filas. El daño moral está hecho. Que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Pero para entender el peso de lo ocurrido, hay que entender que el nuevo Congreso bicameral tiene reglas y procesos diferentes al que todos conocemos desde 1992. Es clave saber qué es y qué puede hacer el nuevo Congreso bicameral. Desde 1992, el Perú ha tenido una sola Cámara en su Congreso, pero eso está a punto de cambiar. A partir del 28 de julio, el Congreso se divide en dos, una Cámara de Diputados con 130 miembros y una de senadores con 60. Pero, ¿qué funciones tendrá cada Cámara? Se lo preguntamos a los expertos. Básicamente, las funciones del Congreso unicameral y del Congreso bicameral son las mismas, solo que están distribuidos en dos cámaras. Señora diputada electa Jennifer Noelia Paredes. En el reparto de tareas, diputados concentra el control político clásico, el Senado, las grandes designaciones del Estado. La Cámara de Diputados tiene sus facultades. Tiene a su cargo todos los procedimientos de control político clásicos, los que tienen que, por ejemplo, el gabinete que se va a nombrar en los próximos días, dentro de los 30 días, como siempre ha estado en esta Constitución, tiene que comparecer solo ante la Cámara de Diputados para exponer y debatir la política general del gobierno. Está la interpelación, la invitación a los ministros a informar, la estación de preguntas, las investigaciones parlamentarias, una serie de procedimientos que son del control político clásico. La Cámara de Senadores ejerce otro tipo de control político. El Senado sí tiene un área de control político importante, que es normativo, que es el control sobre los actos normativos del presidente de la República. Control sobre los decretos legislativos que expide el gobierno por delegación de facultades legislativas del Congreso. Decretos de urgencia que expide en materia económica y financiera en caso de que lo exija. Los decretos de instauración del régimen de excepción, ¿no? Estado de emergencia, estado de sitio. O sea, eso es exclusivo del Senado. Solamente el Senado va a estar a cargo de los procesos de designación o de ratificación de la designación de los altos funcionarios del Estado que establece la Constitución, ¿no? José Eliche fue oficial mayor, el cargo administrativo más alto del Parlamento. Avisa que el cambio no está en qué hace el Congreso, sino en cómo y quién lo hace. El cambio más relevante está en la función legislativa, el camino que recorrerá un proyecto de ley. Un proyecto de ley comenzará en la Cámara de Diputados, quien propone y aprueba. Luego pasa a la poderosa Cámara Revisora del Senado y ahí está la clave. La Cámara de Senadores tendrá la potestad de rechazar, aprobar o incluso modificar un proyecto de ley antes de enviarlo al Ejecutivo para su promulgación. Es decir, solamente pasarán aquellos proyectos de ley que sean del agrado del Senado. El bicameralismo anterior, antes de 1992, en ese entonces, en el procedimiento legislativo, la proposición de ley o proyecto de ley podía originarse en cualquiera de las cámaras y pasaba a la otra para su revisión y había ese proceso. Ahora ya no. Los senadores no tienen derecho de iniciativa legislativa. En cambio, los diputados sí la tienen. El Senado, una vez que recibe el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados para su revisión, puede modificarlo, puede desecharlo, o sea, mandarlo directamente al archivo o aprobarlo en sus términos, ¿no? El Senado, o Cámara Alta, tendrá la última palabra en el Congreso sobre los proyectos de ley. El nuevo Congreso bicameral tiene también otros cambios interesantes. Por ejemplo, la vacancia presidencial. Hoy día ha sido hasta más rápido vacar un presidente que, por ejemplo, un alcalde. Ahora va a ser eso mucho más difícil, se va a acusar y va a ser Senado quien finalmente decida. Va a pasar por ambas cámaras. Va a pasar por ambas cámaras. ¿Será la bicameralidad mejor que la unicameralidad? Es algo que no se puede predecir todavía. ¿Habrá alguna ocasión en la que tanto senadores como diputados se junten para tratar algo de manera conjunta? La respuesta es que sí.
y ambas tienen cumplen una función conjunta, que es el presupuesto y las principales leyes financieras del Estado que lo acompañan, ¿no? La ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero. Que eso se ven en sesiones conjuntas de ambas cámaras, en sesiones congresales, de Congreso. Agradecer no solamente a Dios, a nuestras familias, sino por supuesto también a cada uno de los senadores que tomaron una decisión democrática el día de hoy. Transitoria del reglamento. El poder es algo temporal y en el caso del Congreso algo rotativo. Para este periodo, el presidente del Senado presidirá a su vez el Congreso. Para el siguiente lo hará el presidente de la Cámara de Diputados y así se rotará. Muchas cosas son diferentes, nuevas para ciudadanos y para los propietarios de las curules. Y el nuevo Congreso bicameral se apresta a inaugurarse así, con una elección a traición en la Cámara de Senadores, en una jornada tensa y picante.